Yo soy un pedazo de Milei. Estudien para no ser Adorni. El presupuesto es un cepo a la educación que fue toda la vida el pasaporte de los argentinos a una vida de progreso y de mejorada. Es el lugar donde los pibes tienen que ir, estudiar, recibirse, tener una carrera y tener futuro. Es todo lo que está bien. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Lo que dijo Mariana Contartesi hace un par de minutos nos viene a generar una cierta esperanza, una expectativa de que por fin la Corte Suprema esté más cerca del pueblo que de las corporaciones, que del gobierno, de todo lo que llamamos el oficialismo, el círculo rojo. Puede ser mañana un día atractivo para esperar que finalmente el financiamiento universitario se convierta en una realidad. La marcha de ayer, de tanta esperanza, tan pacífica, ejemplar como comportamiento de pueblo, merecería que el gobierno la mire de una forma respetuosa. Y sin embargo, lo que se da otra vez es el desdén estúpido y absurdo que parte de la Casa Rosada a través de este posteo realizado por Milei. Auditen si tienen huevos. Todo es una falta de consideración absurda que no se puede comprender. Que de verdad, al menos si fuesen respetuosos, considerados, si caminasen por un sendero en el cual muestran que la gente les importa, que el pueblo es algo que ellos miran con la adhesión que corresponde de quienes son nada menos que gobierno de semejante país, porque Milei además no es presidente de cualquier país. La Argentina tiene valores, historias, que lo que no merecen es un Milei. Este es el posteo que realizó con desprecio por lo que fue la marcha de ayer. Vamos a ver esto partiendo la pantalla con lo que fue la marcha. A ver si hay alguna relación. Encuéntrela usted, ayúdeme, porque yo francamente a esta altura no sé qué pensar. Si esto que tenemos a nuestra derecha, ese colorido y pacífico desarrollo de una marcha ejemplar, no genera que salgan y digan, por lo menos, miren, tienen razón, pero no lo podemos considerar. Algo por el estilo, alguna salida de una cierta elegancia, calidad humana, espíritu, pero nada. Ellos responden con esto, con esta porquería que surge de la Casa Rosada, de la Casa de Gobierno. No se puede comprender por qué lo hacen. El pueblo cantando el himno, ese pueblo de más de 1 millón de personas, si sumamos todo lo que pasó en las distintas ciudades trascendentes en cuanto a población de la República Argentina, nos damos cuenta que esta imagen es la cabal, es la que corresponde considerar en la vida de los argentinos. Vamos a ver las tapas que hoy se produjeron. Argentinazo, dijo Página 12. ¿Qué más? Con rapidez. Tapas que todas fueran consideradas. En este sentido tenemos que saludar cierta unanimidad. Masivo reclamo por la ley de financiamiento universitario. Yo leí la tapa de diarios de 15 provincias, por lo menos hoy, y todas recorrían este camino. Pero ahí está. Dice el gobierno que fue un acto opositor ante el masivo reclamo de los universitarios. Crónica con la multitudinaria marcha por las universidades y así todos. La marcha se vio, esta vez no podían ignorarla de ninguna manera los medios. Masiva marcha universitaria, dice el diario El Popular. Y la última, BAE. Masivo reclamo para que se cumpla la ley de financiamiento. Parece mentira, ¿eh? Este título, detengámonos un instante. Lo que se está pidiendo es que se cumpla una ley. Es decir, el pueblo le dice al gobierno, que normalmente tendría que ser el celador del cumplimiento de las leyes, que por favor lo haga. Es una cosa increíble. Y Alejandro Álvarez saca patente de pobre personaje cada día. Se está consagrando, ¿eh? Ya está entre los peores personajes que uno puede ver si piensa en la educación de los argentinos. No cumplen con la ley de financiamiento. Mira, la ley, vos conocés bien el procedimiento, nació muerta para mí porque
viola el primer principio, que es el presupuestario. La ley de administración financiera es una ley especial. ¿Qué quiere pero decir? es una ley votada por todos los representantes sí, está del correcto, pueblo. pero vamos de nuevo al ejemplo de la cantidad. Vos podés votar la nulidad de la ley de gravedad. Sí. Pero la ley de gravedad va a seguir existiendo. ¿De dónde saca La Libertad Avanza gente de esta falta de calidad humana? Con esta capacidad, además, para mentir. Ellos saben que si dicen tonterías, disparates, absurdidades absolutas, se quedan en el gobierno o llegan de esta manera, recorriendo este tipo de caminos. Pocos son convocados por su inteligencia, por su sensibilidad, no sé, debe haber alguno. No lo conozco, pero tendría que haberlo. Seamos respetuosos con esa posibilidad. Álvarez, ¿de dónde apareció manejando las políticas universitarias y haciéndolo siempre de espaldas a quienes tanto han luchado? Escucha a Franco Bertolacci, que es el rector en Rosario. Se pregunta, igual que nosotros, ¿qué más hay que hacer? ¿De qué forma argumentar para que el gobierno entienda que está violando un derecho, una ley? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el camino a recorrer? Cualquier país normal del mundo, que una ley aprobada con esa legitimidad se aplique y se cumpla. Y a pesar de todo eso, a pesar de ese recorrido, no tenemos hoy una respuesta. La pregunta es: ¿qué hay que hacer para que las respuestas aparezcan? ¿Qué hay que hacer para que la angustia de nuestras comunidades se termine? ¿Qué hay que hacer para que la universidad pública pueda tener los recursos mínimos indispensables para poder funcionar bien? Leamos lo que señala Ámbito Financiero. La Corte Suprema quedó en condiciones de definir la disputa entre el gobierno y las universidades. Con el expediente ya elevado, la Corte puede ahora rechazar el recurso sin tratar el fondo de la cuestión o avanzar hacia una sentencia definitiva. Si desestima la apelación oficial, quedará firme la resolución que obliga al gobierno a transferir los fondos reclamados. Sería la cosa más dolorosa en la historia de las instituciones que la Corte Suprema jugara a favor del gobierno. Mire, tengo la peor opinión, y muchos de ustedes seguramente la comparten, de la Corte Suprema de Justicia. Pero caer tan bajo parece muy difícil. Es sencillo el camino. Vieron la multitud, vieron la protesta, pero además tienen en la mesa todas las argumentaciones que corresponden y que dan razón. Es una ley votada por el Congreso. ¿Podría legislar la Corte, legislar en un sentido contrario? Parece que no. Anselmo Torres, el rector en Río Negro, dice que lo que está en riesgo cuando el gobierno se comporta de esta manera, con lo que pasa en la economía, etcétera, lo que está en riesgo es nada menos que la democracia. Que la economía importa. Claro que importa el ajuste, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo que golpean todos los días. Pero sería un error reducir lo que estamos viviendo solamente a una cuestión económica, a una consigna ingeniosa. Algunos incluso podrían decir, es el presidente estúpido, pero tampoco alcanza, porque lo que está en riesgo es mucho más profundo. Lo que hoy está en riesgo es la democracia misma, es la plena vigencia del Estado de Derecho. Es que parece que estamos siempre entrampados. Jerónimo Benavides, tan pensante, dice que se parece mucho lo que pasaba con la dictadura y lo que ocurre ahora. Es decir, nos provocan encerronas porque estamos en dictadura o porque está la deuda, que también es una dictadura que estamos soportando, que viene desde Washington, que se maneja en Nueva York, en los grandes poderes económicos, pero que actúa como si tuviese muchísimo más poder, y lo tiene, que el propio gobierno nacional. Primero que nada, lograr que una gran porción de la población pueda acceder a trabajo de calidad y que seas un país productivo. Nosotros no somos un país que se va a poner a fabricar ahora un televisor, eso está más que claro. Ahora, ¿cuál es el reconocimiento que tienen los profesionales nuestros afuera? Anda a ver, yo tengo un amigo recibido en la escuela Albert Thomas, técnico en electrónica, hoy ingeniero nuclear en Alemania. ¿Por qué no puede ser ingeniero nuclear acá? ¿Sabes por qué? Porque acá están destruyendo la tuya. Porque acá el sistema es este, es volverte una republiqueta bananera, vivir de los intereses que el resto
nuestro y de nuestros intereses. La deuda externa es lo que antes fue la dictadura militar. Ahora no te pueden poner una dictadura. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Te dicen, saca un préstamo. Te ponen un gobierno de ocupación, ponen a 3 perejiles, sacan préstamos, sacan préstamos, sacan préstamos. Tantas historias se contaron ayer. Uno en especial nos conmovió porque es uno de nuestros grandes actores, un hombre pensante, comprometido, un ciudadano, además, de alguien a quien aplaudimos en más de una ocasión en nuestras vidas por su talento de actor. Estoy hablando de Joaquín Furriel. Y si hay algo en lo que creo, porque me cambió la vida a mí, es en educación pública. Yo soy un pibe del conurbano, quería estudiar actuación, no tenía guita para pagarme la cantidad de cursos que debería haberme pagado y todo eso, y gracias a la universidad yo pude estudiar, pude hacer la carrera. Fueron 5 años maravillosos, tengo una formación ecléctica, llena de valores profesionales, éticos, conocí mucha gente. Y yo sé lo que la universidad pública, gratuita y de calidad, le da a una persona porque en mi cuerpo lo viví. Bravo, Joaquín. Este aplauso como el de tantas veces, pero ahora al ciudadano comprometido. Y Viggo Mortensen, que es un actor internacional, vivió aquí, ama a San Lorenzo de Almagro, se identifica con ese club, debe haber sufrido mucho el otro día por lo que pasó en el partido con River. Me encanta que esté tan próximo a las necesidades de ese país que él, de jovencito, amó entrañablemente y del que no se aparta. Bueno, estuvo en una entrevista que le hicieron también hablando de lo que ocurre en la Argentina con el tema universitario. La sanidad pública no se puede manejar como si fuera una empresa, no puede ser una cosa que está justo al límite siempre. Tenemos el equipamiento y el personal suficiente para que esto funcione y que dé un poco de dinero y no sé qué. No se trata de eso, porque cualquier crisis, como hemos visto, sanitaria, desborda lo poco que hay. No se puede quedar uno ahí sin margen. Hay que tener mucho de todo, mucha gente, hay que invertir en eso. Ni la sanidad, ni la educación, ni el cuidado de los mayores puede ser tratado como cualquier otra empresa. Los periodistas de No al Veto editaron algo que tiene que ver con Milei, su lucha contra la educación pública, y ahí nomás le ofrecen para que los considere todos los logros de la educación pública. La educación en Argentina se utiliza como un mecanismo de adoctrinamiento. Esto es parte de Atenea. Atenea es uno de los 4 satélites seleccionados entre 50 países para la misión Artemis y el único de un país latinoamericano, cuyo objetivo va a ser validar tecnología en el espacio profundo. La educación pública ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente. También medir cuáles son los niveles de radiación. Y en la universidad se te forman las ideas de la izquierda. Es una de las misiones más importantes que tuvo Argentina. Va a ser el satélite argentino que más lejos va a encontrarse de la Tierra. Atenea fue desarrollado por la CONAE en colaboración con 4 universidades públicas. La Universidad de La Plata, la Universidad de San Martín, la Facultad de Ingeniería y la Universidad de Buenos Aires. Las mismas que Milei está desfinanciando y quiere cerrar. Los derechos, por ejemplo, a tener educación. ¿No es un derecho? No. Uno de los sabios más importantes de la Argentina, César Milstein, hablaba con palabras del propio Hussein sobre por qué un país debe investigar. ¿Qué pasa si recorre el camino en sentido contrario? Una vez le preguntaron a Hussein si él creía que un país como la Argentina se podía dar el lujo de tener investigación básica. Y Hussein contestó: señor, la Argentina es un país demasiado pobre para darse el lujo de no tener investigación básica. Y la ciencia y la investigación básica es como una pieza de cristal hermosa, hecha por un gran artista, pero de cristal. En cualquier momento, por un mal movimiento, a veces queriendo hacerlo y a veces sin darse cuenta, esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación. Años de preparación del taller de cristalería y años en esperar ese individuo con ese toque único para hacer esa pieza única. La marcha nos atravesó a todos,
un abuelo. Yo no pude ir a la facultad, dice, no pude recorrer el camino universitario. Pero mis nietos sí, y vengo por ellos. ¿Por qué venís acá hoy? Por mis nietos. Qué importante, tus nietos. ¿Son universitarios? ¿Están estudiando? Sí, los dos. Tengo dos que los primeros en la familia que entran a ¿sabés cómo estoy? Enloquecido, no me pierdo una, amor. Qué orgullo, ¿no? Que sí. puedan estudiar. ¿Vos no pudiste? No, yo no nací en cuna de pobre, entonces estoy más que feliz. Y al revés, una joven que dice, mis padres no pudieron, pero yo sí puedo, permítanmelo. Esta frase la pensé con mi mamá, o sea, si querés leerla, a ver. Estudiante, ¿qué crees que estás aprendiendo en la universidad pública si no estás acá defendiéndola? La universidad pública ha sostenido las familias de los argentinos, la clase media existe por la universidad pública. Los trabajadores han llenado la universidad pública. Y es horrible lo que le están haciendo. Es horrible el desfinanciamiento, que los profesores se vayan a las universidades privadas, que tengan que hacer Rappi, pedido ya, para poder llegar, que no lleguen y que tengan que empezar a hacer emprendimientos para vender. He visto muchos, yo soy feriante también, entonces hay docentes que han estado en ferias, o sea, vendiendo las cosas que hacen porque no llegan. Hubo un pedido que recorrió la plaza, que renuncie Adorni, no mis profesores, que salgan personajes como Adorni del gobierno, pero que no salgan los que nos enseñan en las aulas maravillosas de la universidad. Este es un pedido que anduvo muchísimo y la gente le mostraba inmediatamente la adhesión. Por más que haya libertarios que dan mucha vergüenza ajena, que digan que están cansados de que se hable del tema Adorni. A uno de ellos, en A24, le pararon bien el carro. El tema Adorni ya creo que es un tema que tiene cansado a la gente, que se viene hablando hace mucho tiempo. No, solamente a vos te tiene cansado porque no podés responder. Investigue con... Sí. Bueno, ¿por qué se habla de Adorni? Porque no paran las noticias en torno a Adorni. Cuando no es él, tiene que ver con su esposa y si no, con su hermano. También el hermano ahora ha sido denunciado, está investigado por lo mismo, por enriquecimiento ilícito. Esto es de ahora mismo, Lo tenemos en el comienzo de la lectura en la web de Página 12. Bueno, un estudiante dice que hay una comparación que se hace inevitablemente con Adorni. No quieren ser como Adorni, no quieren recorrer ese camino y ojalá que la vida se los permita. Que es apremiante, es crítica la situación con los universitarios, con los profesores universitarios, el pluriempleo que hay, gente que estudió, que dedicó toda su vida al conocimiento, está siendo bastardeada, no puede ser, y lo que se pedía en el acto era que se cumpla la ley. Adentro de la ley todo, afuera nada. Eso, así que estudien para no ser Adorni. Gracias. Los veteranos de Malvinas también se hicieron presentes y dejaron, hablando con la gente de TN, un mensaje muy valioso sobre lo que es, lo que significa, lo que aporta, lo que nos da permanentemente la universidad. A ver, vamos a seguir nosotros caminando por acá. Contame, decime. Somos veteranos de guerra. Y nosotros venimos a acompañar la marcha de los universitarios porque gracias a la universidad pública, por ahí va a parecer algo inusual, ¿no? Pero la universidad a nosotros nos devolvió la sonrisa. La universidad odontológica nos hicieron todos los dientes a los veteranos de guerra. Y por eso que hoy corresponde estar acá con esta gente. Es que la universidad nos habita. Uno no fue. No conoce cómo es el ámbito de la universidad, pero cada una de las personas que nos tratan en nuestras necesidades elementales, un médico, por ejemplo, todos ellos sí, pasaron por la universidad. Lo dice muy bien el filósofo Eduardo Rinesi. Muchacho que decía, yo no fui a la universidad pública, pero mi psicoanalista sí y me salvó la vida.
Pero por supuesto, nuestros odontólogos fueron a la universidad pública, nuestros psicoanalistas fueron a la universidad pública, nuestros abogados fueron a la universidad pública, nuestros médicos. Yo diría que defender la universidad es defender nada más ni nada menos que la existencia misma de la sociedad. Es que es demencial. Yo no sé cómo es que estamos discutiendo esto. Lo hago con el afán de compartir con ustedes las mismas necesidades, pero en el fondo me reprocho que esta no es una discusión posible. Hay muchas que podemos tener, pero no la que se refiere nada menos que a la educación, a la cultura de un país como la Argentina. ¿Dónde estaría el orgullo si no? ¿Qué quedaría para la Argentina en materia de poder golpearse el pecho para decir: vivo en un país al que amo, nací en un país al que quiero entrañablemente y del que me siento orgulloso? ¿De qué hablamos? Claudio Lozano dice muy bien que solamente los que se oponen a la universidad pueden ser considerados como las personas que creen que con el modelo extractivista se van a salvar, sacando cosas de la montaña, viviendo de los minerales, por ejemplo. Me parece que no es el camino. Extractivista, de manera absoluta, que apuesta al desarrollo en base a una factoría exportadora de recursos naturales donde desaparece el desarrollo industrial y donde a partir de ahí el encadenamiento con la universidad, la ciencia y la tecnología desaparece. No hay necesidad para el modelo que se está planteando de tener un desarrollo universitario. Por eso, digo, la agresión es completa, es sobre la universidad, es sobre el CONICET, es sobre la Comisión de Energía Atómica, es frenar el CAREM, es todo ese paquete que pone un punto, digamos, que es de discusión más general. Lea conmigo, acompáñeme en la universidad pública y todo lo que nos da. Los programadores de Galperín, los ingenieros de Roca, los periodistas de Mañeto, los médicos de Velocopit. Sin universidad pública, sus empresas no tendrían cómo funcionar. Por eso a esta gente de AEA, a la gente de ANCHAM, a los dueños del país, se les pide que no sigan extorsionando y presionando al gobierno para que cumpla con lo que ellos quieren, con lo que han proclamado 1000 veces y ahora se les está dando. Por eso, aunque les da vergüenza Milei, aunque se dan cuenta que Milei es un personaje impresentable, aunque advierten toda la corrupción que hay en el gobierno, siguen defendiendo desde los títulos de los diarios, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional está contentísimo porque baja el riesgo país y porque le pagan. Solo por eso. ¿Cuál es la felicidad del fondo? Que le paguen. ¿Cuál sería la felicidad de la Argentina? Discutir una deuda completamente ilegal entre quienes vienen a ofrecerle dinero a quienes jamás, como los que estaban gobernando en la Argentina, tenían que hacerse cargo de la deuda. Y lo hicieron por ellos. Ahí están los que fugan, los que mandan, los que ordenan a través de los lobbies en el Parlamento y donde corresponda. ¿Cuál es el rumbo que toma el país? El rumbo contra la universidad, contra el Estado, siempre se corresponde con los pedidos y las exigencias de esta gente. Son una especie de Mickey Vainilla. El personaje de Capusotto no sale de cualquier lado. Otra vez metiéndote con la gente sin educación, gente pobre. Yo apoyo la educación. Yo creo que a la gente pobre hay que darle educación. Para que cuando te abra la puerta del auto lo haga con ganas, con una sonrisa. Para que cuando le digas no me limpies el parabrisa, N de mierda, agache la cabeza y se vaya. No. Para que cuando le niegues una moneda, que vos sabés que se la van a gastar comprando un vino, igualmente te regalen una sonrisa. Pues vos sos capaz de una sonrisa también. Obvio que nosotros también vamos y le regalamos sonrisas. ¿Sabés las cantidades de veces que vamos a barrios carenciados y le regalamos una sonrisa? Cuando vemos esas casas con cartón, las miramos y le decimos, ¿le sonrimos así? Volvamos a la universidad y la necesidad que tenemos de ella, de recuperarla. Esperamos ahora de la Corte Suprema de Justicia la decisión que termine con una parte grande de la discusión, cuál es la del cumplimiento de la ley, como lo señala Kicillof. Obviamente una situación muy comprometida de algo que no representa solamente el laburo para los docentes, el estudio para los que van a la universidad, sino que estamos hablando de un futuro para la Argentina que sea mejor, que sea para todos. Es un verdadero
hito cultural que tuvo la Argentina, histórico, la universidad a partir de la reforma del 18, después con la gratuidad de Perón, y tiene que venir Milei, un ignorante, alguien que odia que todos los pibes y pibas aspiren o quieran pasar por la universidad, más allá de su condición económica, más allá del lugar geográfico. Así que nosotros de la provincia de Buenos Aires, dirán qué hacemos acá, defendiendo a la provincia, defendiendo a los pibes, defendiendo la industria argentina, nacional, la industria bonaerense, y defendiendo el futuro de los argentinos. Muchos integrantes de la marcha pasaron por el balcón de San José 1111 y allí le entregaron esa cuota de amor que sostiene a quien vive una de las más grandes injusticias que se han cometido en la Argentina. Pero esta gente siempre se supera, porque lo que hoy ha ocurrido, lo que hoy supimos sobre la fiscal Viviana Fein, que ha sido procesada por el crimen de Nisman y por encubrimiento, es la caída directamente a los infiernos de quienes auspician, como el Grupo Clarín de Mañeto y Julián Lago Escondido Ercolini y el fiscal Tayano. 11 años sin encontrar una sola prueba y se permiten procesar a una mujer digna, decente, que trabajó de la mejor manera. La estigmatizaron y la persiguieron porque ellos necesitaban que Nisman hubiese sido asesinado. Y como saben muy bien, porque en 11 años no tuvieron una sola prueba al respecto, que Nisman se suicidó, tienen que huir hacia adelante. Jamás van a reconocerle al país la mentira en la que incurrieron. Peor, cuando prosperan en sus afanes, lo hacen para condenar a Lagomarsino o para condenar ahora a la fiscal Viviana Fein. Mire lo que dijo hoy Tuni Coleman, que ha seguido este caso día por día todos estos años. El vergonzoso procesamiento de la fiscal Fein. El procesamiento, transcurridos 11 años de la muerte de Nisman, exhibe la desesperación del tándem Tayano-Ercolini por reafirmar la hipótesis del homicidio. Por ejemplo, no obtuvieron ni el menor indicio de que alguien haya entrado o salido del complejo Le Parc, del departamento cerrado por dentro del piso 13, y menos todavía del baño. Pero como el caso sirve para la persecución política, se utiliza lo que sea para seguir imputándole la muerte del fiscal a un ilusorio comando iraní venezolano kirchnerista. Es muy triste, ¿eh? ¿Sabe cómo lo hacían esto de ir comprometiendo hasta llegar a este escándalo jurídico que significa el procesamiento de Viviana Fein? Con aquello de la escena del crimen. Lo hacían en los programas de Mañeto, lo hacían todos los días, porque lo que siempre hay que decir, más allá de Ercolini y Tayano, que esta es una creación de la mafia de Clarín, sostenida por la mafia de Clarín, como prácticamente todos los hechos más importantes que se han dado en la Argentina. Ellos mintieron todo lo que se podía, todo el tiempo, y lo siguen haciendo ahora. Hacían este programa de televisión para que al final una mujer 1.000.000 de veces más decente que Mañeto sea procesada. Aquello de lo que zafó Mañeto, nada menos que en historias como la de Papel Prensa. Es una vergüenza que a la justicia argentina le pase esto. Recordemos brevemente, ahí los tenemos, con lo que significó aquel programa que hacían los domingos por la noche en Canal 13 y que utilizaron para decir que la puerta estaba abierta y era mentira, que había un chino, que había un comando que había salido. Nunca tuvieron la mínima posibilidad de imaginar siquiera cómo pudo haber una persona adentro. Saben que la primera que vio la situación fue la propia madre de Nisman. Pero ¿para qué recorremos este camino? Ellos trabajan con la imbecilidad y la estupidez de quienes, lamentablemente podría decirse cientos de miles o millones, jugaron a creerle por el odio político, porque de otra manera esto no puede entrar. La inteligencia decente de cualquier persona no lo puede permitir, porque no hay nada que le avise a nuestra inteligencia que hay una mínima posibilidad
de que las cosas sean como las escribió Clarín o como las dijo en sus canales de televisión y como ahora vienen a refrendarla un delincuente como Julián Ercolini, el juez Lago Escondido, el hombre que iba a trabajar con otros jueces y con la gente de Clarín en la declaración final contra Cristina Kirchner para lograr lo que sí consiguen, sí son ganadores, sí la tienen a Cristina presa, sí la procesan a Viviana Fein y sí lo hacen en medio de la inmensa cobardía de periodistas y de jueces que no son capaces de decir nada, porque esto tendría que haber provocado una especie de levantamiento en todos los sectores en los que nosotros hablamos. No hay periodista que no sepa cuál es la realidad y no hay juez que no entienda qué es lo que ha hecho Ercolini. Están muy callados. Bueno, eso es parte también del déficit que tenemos. Bueno, me quito el enojo. No mal el enojo, la indignación, el dolor que todo esto provoca. Porque quiero saludar a nuestros amigos de YouTube. Ahí están Nisman, el resucitado récord. Sí, otra vez a la cancha Nisman. Lo sacan en cada ocasión a ese pobre hombre que se suicidó, perseguido por su familia, desautorizado por los familiares de las víctimas y por su propia historia inmensamente corrupta. Bien, vamos a volver a nuestros temas. Por más que haya alguien que diga en algún reportaje que está cansado que hablen de Adorni, salgamos de lo de Adorni, es imposible. Adorni no nos deja. Vamos a recordarlo en la mesa de las famosas cenas de Canal 13, a Adorni diciendo algo que es el disparador del próximo tramo de nuestro programa. La fiesta hay que pagarla. Y acá la fiesta se terminó. Este sistema se terminó. Porque cuando la educación está mal, la salud está mal, la economía está mal. Diga estábamos mejor antes. ¿Y por qué van a decir eso? Porque les alcanzaba para vivir, que no les alcanza ahora. No, primero que no les alcanzaba para vivir, con la mitad del país pobre, con una clase media que se autopercibe clase media, pero que muchas veces ya no lo es. No les alcanzaba para vivir, pero los sueldos eran mejores. Mire lo que es la caída del poder adquisitivo para que se entienda por qué antes estábamos mejor. Antes era 2015, 2014, 2013. Hay que buscar ese pasado, esa conducta y ese modelo económico para pensar en el futuro. No hay un futuro bueno para los argentinos que no se corresponda y no se parezca con lo que se hizo hasta el 2015, la creación del estado de bienestar. El INDEC nos dice que se necesitan 2.400.000 pesos para ser clase media. Yo creo que más, pero bueno, tomemos el informe y analicemos lo que nos dice Infobae en este video. Ni en pedo una pareja de jubilados en la capital de la República Argentina vive con un palo 200. Gasto en salud y medicamentos. El gasto en salud, medicamentos, comida. ¿Pero quién es el turro que escribe esto? Hola, Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. Yo, Gonzalo Asís, te digo que si vos crees que 2 jubilados viven con un palo 250 en la Ciudad de Buenos Aires, le estás pifiando, vivís en Marte, hermano. Cada día es peor. Por más que Caputo, un inconsciente, además de un incapaz, se anima a decir que vienen los mejores 18 meses de la Argentina. Además, ¿por qué 18? Si hubo 18 buenos, ¿por qué no 19, 20, 21? ¿Por qué juegan con las palabras? Porque no tienen idea ni de lo que dicen, lamentablemente tampoco de lo que hacen, salvo Caputo, que como es un negociante, un hombre de los bonos, un hombre con clientes en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos, que cuando un gobernador pueda necesitar un préstamo que le autoriza naturalmente el gobierno, le dice con quiénes tiene que hablar en los Estados Unidos, y hay un hermano de él que los atiende de una manera muy cordial a todos los que quieran tomar una deuda en los Estados Unidos. Es enloquecedor lo que nos pasa a veces en la Argentina. Alimentos disparándose. Esta es la realidad. ¿Cómo va a ser mejor el mes que viene que el anterior si los alimentos están más caros, si los salarios no cambian, si no hay un aumento en las posibilidades del bono de los jubilados? Lo dice iProfesional. Precios al rojo vivo. Vuelven las fuertes remarcaciones en alimentos. Los supermercados ya están recibiendo nuevas listas, con aumentos de hasta 17% en productos básicos, y crece la presión sobre la inflación de mayo. Entre las empresas que ya aplicaron subas aparecen Molinos, Arcor y Mastellone. Los mayores ajustes se ven en arroz, lácteos, café, fideos y harinas.
Según supermercadistas, muchos productos que venían relativamente estables ahora muestran remarcaciones más agresivas. El arroz blanco lidera los aumentos, con subas de entre 10% y 17%, mientras yogures y leche en polvo ya aumentaron hasta 8%. Detrás de las remarcaciones aparecen subas internacionales, en trigo, petróleo, logística y envases. Veamos esto que dice La Nación, nafta y gasoil. Los precios tienen un 15% de atraso según los que quieren ganar mucho dinero. YPF decide esta semana si traslada el alza del petróleo. Pero ¿qué hay detrás de los combustibles? Porque otros países, hasta Estados Unidos, han podido bajar el precio del combustible y permitir que la vida no sea tan dura como se la han hecho a los argentinos. Porque ellos pueden y aquí no. Mire cuánto, lo dice Fabricio Fiati, concejal rosarino. ¿Cuánto le queda al gobierno del precio de la nafta? Venimos de discusiones antifederales, anti-Rosario por parte de La Libertad Avanza. Plantean una discusión en torno al impacto de la tasa vial. Si uno ve los costos del combustible, observa que tiene una enorme carga de impuestos nacionales, sobre 100 pesos que uno pueda cargar de nafta, 33 directamente se van a Nación y no vuelve de eso nada, a pesar de tener una asignación prevista por ley que, entre otras cosas, obliga a gastar en infraestructura vial. ¿Y sabe por qué se van 33 pesos a Nación? Para mejorar las rutas. No lo cumplen. Se quedan con ese dinero. Con eso trabaja Caputo. Le cambian el destino. Por eso la ruta, mire este camionero que va filmando lo que sucede en la Ruta 3. Ni más ni menos. Así está. El desafío es salir a esas rutas, salir a trabajar, manejar en esas condiciones. Y el riesgo de los accidentes, que por supuesto crece y aumenta, se enlentece el viaje, la gente pierde la paciencia, comete errores y además no facilita para nada el escape que no existe, que no se ha trabajado, porque si uno se va al costado, se encuentra con una banquina que es una derrota. Guido Agostinelli habla de cómo es que hay una clase alta, porque de vez en cuando mencionan la meritocracia. Es decir, yo hice lo que tenía que hacer para tener lo que tengo y por eso no lo comparto con nadie y chao. ¿Lo hicieron? ¿Son ellos los que lo hicieron? Vamos a ver qué dice Guido Agostinelli. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes. En la Argentina hablamos muy frecuentemente acerca de la pobreza. Pero ¿qué pasa con la riqueza? La clase alta representa el 6% de la población total. Sin embargo, concentra más del 34% de la riqueza. Pero mira este dato. Según un informe de Moiguer, en Argentina la clase alta tiene un ingreso promedio de $7.900 al mes por familia. Y la clase alta tampoco es homogénea. 44% son herederos, 39% son autoconstruidos, por ende que heredaron y ampliaron esa fortuna. Y un 17% son fast money. Gente que construyó su capital rápido y que generalmente no tiene estudios universitarios. Para ser clase alta, más del 80% recibió algún tipo de herencia que le permitió tener un punto de partida mejor. Si partimos en condición desigual, la meritocracia es un verso. Nissan se va de la Argentina. Lo dice Ámbito. Está negociando dejar su operación local en manos de grupos nacionales. Nissan. No es cualquiera, ¿eh? Son muchos años de trabajo en la Argentina. Lo explica muy bien el economista Juan Enrique. Milei no quiere la industria, quiere una economía primaria que no genera empleo. ¿Y cómo fue que Nissan pasó de invertir $760 millones a irse? El ajuste permanente, la caída del salario, el destrozo del mercado interno y los altos costos como consecuencia del dólar barato, decidió definitivamente irse. Y en una Argentina tan hostil e impredecible para el desarrollo industrial, Nissan no pierde el tiempo. Está claro que esto es un fracaso y liberar la fuerza del mercado no tiene ejemplo exitoso en ninguna parte del mundo. Es una regresión, un escándalo en ese sentido, lo que está viviendo la Argentina. Uno dice, ¿y cómo lo toleramos? ¿Y qué vamos a hacer? Salimos, fuimos a la marcha ayer y se ríen de nosotros. 1,5 millones de personas y lo único que se escuchó fue la sorna, la forma socarrona de considerar esa marcha.
desprestigiarla, estigmatizarla, querer ignorarla. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando salimos no escuchan, no miran, no les importa. Protestamos, sí, lo hacemos desde los medios, lo hacemos en la calle. Usted ve lo que dice la gente cuando los móviles los encaran para preguntarles cómo está el tránsito, cómo haces para llegar a fin de mes, cómo encontrás los alimentos, cuál es tu condición de vida, cuál es tu salud mental. Preguntamos todo. ¿Qué más podemos hacer? Y ya no sabemos. Están sordos, no quieren entender absolutamente nada, son soeces, muy estúpidos, además, porque algo podrían hacer que les mejore la condición que en el mundo ya empieza a conocerse. Mire lo que Claudia Sheinbaum, la presidenta más prestigiosa en este momento de América Latina, dice de la Argentina. Argentina aprobaron 12 horas de trabajo, una regresión pues tremenda de los derechos laborales. De aquí pues es el bienestar. Finalmente lo que buscamos es la mejora de las condiciones de vida de las familias mexicanas, la visión de que por el bien de todos, primero el que menos tiene, primero los pobres, y la mejora de la condición de las y los trabajadores. En 7 años ha cambiado por completo el mundo laboral en México. Desaparición del outsourcing, aumento al salario mínimo en 154% es en términos reales, las pensiones, la mejora en términos de las pensiones, mayor reparto de utilidades y ahora la semana de 40 horas. Parece otro lenguaje, ¿no? Mire dónde está en el ranking de presidentes hoy día. Sheinbaum en el primer lugar. Milei en el puesto 16, con el 63% de imagen negativa. ¿Cómo podría ser de otra manera? Si lo que tenemos, según Andrés Malamud, es una implosión social. Todo se rompe para adentro. No hay exageración en lo que se dice. No es un posicionamiento político, sino humano, por lo menos el que nos anima a nosotros. Cuesta entender por qué no reaccionan. Tan apegados están a los intereses de los más ricos. No puede Milei un día mirar para el costado, aunque sea, no digamos para abajo. Primero los pobres, como decía Sheinbaum recién. Bueno, ahí está, cada día más desprestigiado. Empezó Fenómeno llamando la atención, un disparateador serial. A algunos le resultó un personaje simpático, total no lo tenían que soportar en otros países. Pero ahora se ve muy claramente qué es Milei. ¿De quién hablamos cuando hablamos de Milei? Andrés Malamud. No hay explosión social, hay implosión social. Todos los medidores que poseemos nos indican que la gente se deprime, que hay angustia, depresión, deserción de los chicos en las escuelas y en las universidades, hay una recaída en drogas, en apuestas, sobre todo electrónicas, y en la fe, principalmente evangélica. La gente, en vez de ir a un partido político, una organización social, una formación revolucionaria, ejerce la violencia familiar o se desagrega familiarmente, o se deprime o se mete en una iglesia evangélica. Son todas salidas hacia adentro o hacia afuera, no hacia arriba. Y ellos repiten, ya pasó lo peor, ya vamos hacia 18 meses fantásticos. ¿En qué se basa? Para que mejore algo, póngale que usted tiene ganas de creer. Dice Caputo que vamos a mejorar. ¿Hay alguna mejora posible sin un mejor salario? ¿Hay una mejora posible sin leyes laborales que no jueguen contra la gente a favor de que las empresas no paguen el despido? Ninguna paga el despido o el aguinaldo, no se ponen al día. Tienen mucho dinero ganado porque son empresas de muchos años. Y sin embargo dejan a los empleados pedaleando en el aire con un egoísmo demasiado grande. Y Caputo viene a decirnos que vienen los 18 mejores meses para sus bonistas, será. Para su clientela, porque él desde acá le va a pagar a todos. Se preocupa mucho, por eso saben en el mundo que Caputo les va a pagar, porque está su propia clientela de por medio. Parece mentira que tengamos a un personaje de ese mundo privado y delincuencial, de los bonos, etcétera, a cargo de un país que haga su negocio afuera, pero no puede estar a cargo de nuestra vida, no debería suceder. Y para mantenerse nos dice que vienen para los argentinos 18 meses fantásticos.
Sí, yo creo que, como te digo, a partir de junio, cuando entren en construcción todos los kilómetros estos de ruta, cuando se empiece, a ver, cuando vos entras en un periodo bueno, digamos, esa bonanza se empieza a retroalimentar. Todo eso viene en los próximos 18 meses y va a ser un círculo virtuoso. Por eso yo imagino un 2019 absolutamente diferente. 2019 no. 2027 absolutamente diferente a lo que se imagina la gente e incluso el mercado. Se pensó que todavía estaba con Macri. Rolando Graña dice, a propósito de lo que señala este personaje tan impresentable, Rolando Graña dice que va corriendo el mes siempre. ¿Cuándo empiezan los 18 meses? Bueno, siempre más adelante. Lo primero que uno espera de un ministro de Economía es que tenga los números en claro. O sea, que el tipo te pase por encima, te pinte la cara con la precisión de los números. Bueno, no es el caso. Pero no solo uno espera esto, que el tipo tenga en claro que no es el 2019, sino el 2026. Supongamos que eso es un error cuando uno está hablando. Yo también todas las mañanas cometo errores y me equivoco tal vez en las cifras, pero el detalle es lo que yo vengo insistiéndole siempre, el mecanismo de la zanahoria puesta delante del burro, porque esta misma declaración de los mejores 18 meses la dijo Caputo en abril, en aquella célebre exposición donde Milei reconoció que le había dolido mucho el 3,4% de inflación, pero en abril Caputo dijo, vienen los 18 mejores meses, ahora dice que no, que vienen en junio, en fin. Claro, siempre un poco más adelante. Tienen un caradurismo que supera lo conocido. Mire que Macri hizo en ese sentido todos los méritos como para que les llamáramos así a un cara dura. Pero a estos se les escapó la tortuga totalmente. Están señalando cosas que no van a poder comprobar, que no hay manera de llevar adelante. Mejor calidad de vida es mejor salario. Dígame otra. Lo que ha ocurrido durante todo este tiempo no se compadece con eso. Mejor calidad de vida es que el bono miserable que le dan a los jubilados, 70.000 pesos desde hace 2 años y algunos meses ya, pudiera convertirse en lo que debería ser un bono alrededor en este momento de 210.000 pesos. Bueno, eso no sucede. Cristina Fernández de Kirchner da la esperanza de que siempre después del neoliberalismo vinieron gobiernos populares. Esperemos. A fines del siglo XX, luego de haberse impuesto el neoliberalismo en toda la región, con el desastre y la tragedia social, económica, de disgregación nacional que esto implicó, comienzan a surgir nuevos movimientos populares y nacionales, con otros nombres inclusive, y con otros protagonistas, pero con el mismo objetivo de siempre: la autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación de los pueblos. Nos vamos al mundo. Vamos a ver qué sucede en medio de la locura que establece en todo el planeta el personaje Donald Trump. Lea conmigo a Infobae cuando señala que Fox News aseguró que Trump considera seriamente hacer de Venezuela el estado 51 de los Estados Unidos. Vamos a ver a la gente de Fox News diciéndolo. I was talking to the president this morning. It was just before the Oval Office event. He kind of surprised me a little bit because he said, "John, I just want to tell you, I'm very serious about this. So you can talk about this. I'm serious about beginning a process to make Venezuela the 51st state." Now, there's a rich history in this nation of taking territories and absorbing them into the United States. You know, Puerto Rico is one that people talk about. 2 más de Trump. Mire este posteo donde pone a Venezuela pintada como perteneciente a Estados Unidos. Mire lo que nos hacen en América Latina. Qué poca reacción que hay además. Y mírelo Trump diciendo que si él se postulase, está delirante por completo. Si él va como candidato a presidente de Venezuela, seguro que lo eligen. The people of Venezuela, they say if I ran for president of Venezuela, I'm polling higher than anybody has ever polled in Venezuela. So after I'm finished with this, I can go to Venezuela. I will quickly learn Spanish. It won't take too long. I'm good at language.
and I will go to Venezuela. I'm going to run for president. But we're very happy with the president-elect that we have right now. The people that are running it. Sin embargo, es sabido que el petróleo, que no se lo dan, se lo venden a Estados Unidos, es la obtención más importante y lo que calmó a esta bestia. Pero puertas adentro, Venezuela sigue viviendo con Diosdado Cabello, con Delcy Rodríguez, lo mismo que vivían en los tiempos de Maduro. Se dieron el gusto de dar ese golpe y efectivamente dominar el tema del petróleo en la relación con Venezuela, pero no en lo que hace a la forma de gobierno de Venezuela, que sigue siendo la misma. Delcy Rodríguez se planta frente a estos decires de Trump y señala lo siguiente. Que nada, hemos venido a la Corte Internacional de Justicia a defender soberanía, a defender nuestro proceso de independencia. Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia, amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia, y nosotros seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía, la independencia, nuestra historia, que es una historia de gloria de hombres y mujeres que dieron su vida por hacer de nosotros no una colonia, sino un país libre. Ahora, este personaje, que es de lo peor que la historia le deparó a la humanidad, dice que está mirando a Cuba. Y la verdad es que el ejército de Estados Unidos, se ha comprobado, voló 25 veces cerca de Cuba. Lo mismo había ocurrido antes de atacar en Venezuela y en Irán. Mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío de otro barco con ayuda a Cuba, que buena falta hace, por cierto. La mayoría de los vuelos de la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, registrados desde el 4 de febrero, han pasado en 25 ocasiones cerca de La Habana y cerca de Santiago de Cuba, en una punta y en otra de la isla. Trump hablando sobre Cuba. Well, they're not doing well. Cuba is not doing well. It's a failed nation, and we'll be talking about Cuba at the right time. Trabajadores, es el año 2026, año del centenario. Bueno, esto es lo que podemos mostrar del malecón tan querido de La Habana. Las marchas, esta es la Plaza de la Revolución, una tras otra en Cuba, para desairar la posibilidad de que Trump se quiera hacer presente en la isla. Y Claudia Sheinbaum, generosa, la estadista más importante, nos habíamos permitido decir esto de la presidenta de México, y corroborado por ese ranking de presidentes ha sido: Sheinbaum habla de más ayudas a Cuba. El día de hoy sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba. México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo, y particularmente con Cuba. Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos, y además está en la Constitución de México, la autodeterminación de los pueblos, y no estamos de acuerdo, nunca hemos estado de acuerdo, desde el primer momento en 1962, cuando se planteó el bloqueo, con el bloqueo a Cuba. Entonces nosotros vamos a seguir enviando ayuda humanitaria a un pueblo que lo necesita. Tenemos Sheinbaum en el mundo y tenemos Trump. Y al que le hacen una estatua es a Trump, una estatua dorada de más de 6 metros. Homenajea, esto no es inteligencia artificial, no es un dibujo de Ricky Guzmán. Esto es así. Un homenaje a Trump en Florida. Refuerza el culto de la figura política desde lo que es la derecha del país. Esta es la... Veamos la estatua. No puede creerse algo como esto. Una estatua dorada, de oro, para Trump. La hicieron los evangélicos. Esa gente, cuando se mete en política, si por lo menos se quedaran en el mundo de la religión, pero las implosiones de las sociedades también, como la debilitan, permiten o el narcotráfico, como puede suceder en los conurbanos de todas las ciudades de América Latina, o permiten la aparición de personajes de este tipo. Escuchemos a Trump. I want to thank everybody there. I don't know, here there's a good crowd of people, but I want to thank you all, and I won't forget it. And we love you all, and the country's doing great, and Iran is not doing good because of us. They are not doing well at all, and good things are happening, and I just want to really
want to give you my love, and I wish I could be there where we want to make sure everything's going perfect on the war front. Despreciable mundo, había una película que se llamaba Mondo Cane, Mondo Perro. Sangrienta guerra de Medio Oriente, la atrocidad de los ataques de Netanyahu y Trump que continúan, Aparecen escenas como estas, tan dolorosas en Teherán. Le preguntaron a Trump sobre las armas nucleares. ¿Dónde están las armas nucleares de Irán? Mire lo que responde. Where are we in the war if we've not yet gotten the nuclear materials, the enriched uranium from them? Well, we'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force, and they are watching that if somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up. We'll blow them up. La marcha es nuestro consuelo de esta semana. Es la manera de entibiar nuestra vida. Es como si nos pidieran un momento del corazón, le dieran un masajecito y lo ponen de nuevo. Esto pasó con la marcha. Era maravilloso ver el pueblo, para colmo acompañó, era un día bellísimo. Plaza, pueblo, marcha. Y argumentos y razones. Ahí está la marcha. Uno de los personajes centrales de la historia cultural de la Argentina, Marta Argerich, también estuvo con la marcha. Soy Marta Argerich, pianista argentina. Quiero demostrar y manifestar mi apoyo por la defensa de las universidades públicas, gratuitas en la Argentina. Es muy importante y pienso que es el futuro de la juventud de todos los países, que tengan derecho a una educación. Yo estoy muy lejos, pero quisiera apoyar todo lo que tiene que ver con la educación y con la posibilidad de desarrollarse. También quisiera apoyar también a los docentes, los profesores, los maestros, que pienso que es enormemente importante. Una de las más maravillosas composiciones de Piazzolla, Oblivion, ejecutada por Marta, es el cierre de nuestro programa, con las imágenes de la marcha, pero también con lo que siempre quiero destacar en el final del programa, el formidable trabajo de nuestro equipo de producción, encabezado por Juan Manuel Frías, con Darío Avelleira, con Julián Varese, Nicolás Ona en el manejo del programa, bravísimo como siempre, Gianluca Ona por acá cuidando todos los detalles en el piso, el flaco Sarraute, Ariel, gracias flaco siempre, Cecilia Lafuente escribiendo siempre con mucho criterio que comparto los videograf que se van presentando en el programa, Lucas Andreozzi en el sonido, Ricky Guzmán en la creatividad y Eli Mohamed en lo que es la estética del programa. Viene Analía Argento con Eduardo Martínez, con Coti Viñas, para acompañarlos con el diario de las 20. Por mi parte, será un gusto tener esta herramienta que tanto agradezco todas las tardes de AR12. Me toca después de Mariana Contartesi, una campeona que está hasta las 7. Y ahí empezamos nosotros y lo vamos a hacer mañana otra vez, si Dios quiere. Hasta entonces.